Tercera vez que Bueno, reacciono a este vídeo. aquí te tengo aquí reaccionando, Es reacción pero no hay fidedigna. nada a lo que reaccionar porque mi opinión, como me aventuro a predecir que la tuya, es bastante predecible. ¿Por qué? Porque este es el tipo de película que nos encanta. O sea, porque es una película basada en historia real, pero muy bien hecha, que te mete en la historia, que habla sobre un tema que, que es jugosísimo, que te lo plantea con una épica. O sea, mm, es que es esa película que si tú te la encuentras de aquí dentro de 10 años o algo así y la ves por la tele, te quedas a verla. Te quedas a verla porque es que te engancha, tiene eso. Y es una peli de esas que la disfrutas viéndola, ¿sabes? Y no sé si ahora tendremos mucho o poco debate. eh, Podemos hablar un poco A ver, debate. No vamos a tener. de algunas cosas, ¿no? Que te plantea la película, pero yo Pero no es la misma, pero opino muy en este parecido. rato de aquí, o sea, lo único que me sale es alabar y recalcar el buen rato que he echado yo ahora mismo en el cine viendo esta peli, o sea, interpretación de Russell Crowe espectacular, de Rami Malek también espectacular. Es verdad que Rami Malek un poco como en su tipo de papel, ¿no? Que yo creo que le encaja muchísimo a él, muy bien hecho el Precisamente yo creo casting que ese o es el la problema. elección. No sé si ha sido por casting o ha sido elegido. En realidad el actor principal por cartel y tal parece el Russell Crowe, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, una gran elección. Una pena no haberla visto en versión original, porque yo creo que ver a Russell Crowe ahí haciendo el acento alemán y tal hubiera molado mucho. Yo tengo algo que Hay que decir de eso, decir ahora que el discutimos. actor de doblaje ha hecho un buen trabajo, o sea, con el tema Yo también la he visto con del doblada. acento alemán. A mí me ha gustado, no ha sido una cosa que me haya sacado en exceso de la película. Y ya está 2 horas y media que se me han pasado volar. Pero volar. Porque estaba dentrísimo. Estaba dentrísimo. Cómo Es vas que es muy viajando película que a ti te gusta mucho. con la Ah, a mí también nos suele película gustar cuando esta estás en película. ese momento? Es que te transmite a la perfección lo que va sintiendo el doctor, ¿no? Porque al principio o sea, te sale ir con los nazis un poco. Nah, duras En esos declaraciones. primeros momentos, ¿no? Y te enseñan a su Pero familia, sí, te enseñan que es un tío mm, con da tal, no empatía a sé la qué. película, yo creo que lo Y intenta. luego, o sea, esa parte del juicio, o sea, cuando llegan al juicio la primera vez que están ahí andando por el túnel, la gente dando golpes en las paredes, la música súper épica, tal, y de repente llegan allí al juicio, no sé qué, tal, lo cortan, y cuando se ponen los vídeos de los campos de concentración, o sea, se te estremece el cuerpo igual o más que la gente que está allí mismo, ¿no? Y, y eso está súper bien logrado y claro, de ahí en adelante, pues ya es cuando entra el Hermann Göring Gering, a la celda, está el Rami Malek ahí cabreadísimo, o sea, y es que tú estás igual y te lo transmites a la perfección, ¿no? Pero luego todavía como te queda, ¿no? Esa duda de que ahora quieres que lo condenen, ¿no? Y, y hay esa Lo escena humaniza súper guay quizá un poco del demasiado. actor, Ahora del debatimos. personaje que a priori tampoco estaba siendo muy relevante, ¿no? El traductor. Me parece que esa escena es brutal, como le cuenta la historia al doctor de que él es judío y que se tuvo que ir, no sé qué. Pues eso te llega muchísimo y entonces, claro, o sea, se tiene que volver y ya está. Y luego el cabrón este se suicida con un truco de magia, ¿eh?
Muy bien, muy bien poético recogido lo sembrado durante la película, ¿no? El tema de que el método de suicidio te lo cuentan al principio de la película, el truco de imagen luego se lo hace al otro, no sé qué, con la chapa. Muy bien recogido, una cosa muy redondita y esta es como típica película que, bueno, no te cambia la vida, pero es una película muy redonda, que se disfruta muchísimo y que por ratos como este son por los que hay que no dejar de venir al cine. Qué bueno. Bueno, Vamos a ver. pues una peliculita histórica de las que nos suelen gustar a nosotros, pero no sé. Me ha faltado algo, no sé si es porque la peli, o sea, tiene un rollo como súper épico cuando lo que está pasando no deja de ser muy importante, pero es un juicio, entonces me parece como que no tiene la epicidad al final que la película intenta construir, más allá obviamente del evento histórico que está contando, ¿eh? No quiero yo, o sea, claramente soy consciente de lo que significa. Pero Yo soy muy de juicio, ¿eh? creo que todo se puede resumir en una cosa que pasa en el juicio al final, como que la película te da a entender que van a tener ahí unas debajo de la manga que le va a girar, le va a destruir entero, y lo tiene, es decir, tiene la parte esta de que nunca va a renegar de Hitler, pero no sé, que sé que es un evento histórico que obviamente no se pueden inventar más allá de la dramatización, que lo que pasó en el juicio, No está en pues efecto pasó y ya wow. está. Pero es como que me iba esperando ese puño en la mesa y me ha faltado grandilocuencia. Entonces, me quedo un poquito así. Aún así, me gusta el mensaje final de advertencia que manda la película, porque hasta ahí creo que me estaba resonando un poco a americanada, en el sentido, bueno, las películas de la Segunda Guerra Mundial americana, Estados Unidos, es fantástico, son los mejores del mundo y para nada tiraron 2 bombas nucleares en Japón, ¿no? Entonces, me gusta que la película ponga esas cosas sobre la mesa, sigue siendo bastante americanada en ese sentido, pero me gusta que tenga ese juicio y esa cosa de la próxima vez que pase no los vamos a ver venir porque tengan un disfraz de nazi, ¿no? Que es lo que está pasando básicamente. What is happening? Entonces eso me ha gustado mucho, pero digo, hasta ahí la película me estaba interesando porque al final todos sabemos los que son los juicios de Nuremberg, pero realmente no es algo, no sé, no es algo que yo por lo menos tenga muy presente o muy fresco en la cabeza, esa era la palabra, presente tampoco, uy, no quiero meter el dedo en la cámara, pues eso, no es algo que yo tenga muy fresco, entonces me estaba interesando porque bueno, la historia que te cuenta, pues viene bien refrescarla, viene bien eso, película histórica que te refresca un evento histórico de este tipo con el que me voy a obsesionar en la próxima semana, voy a investigar todo y ya lo voy a tener fresco para siempre con toda cantidad de datos. Demasiado documental, quizás. Pero más allí la dramatización no me estaba interesando mucho. También es verdad que Rami Malek me parece que siempre hace lo mismo siempre. La misma interpretación. Sí. No sé, no me ha vendido el personaje. No estaba yo viendo, sin embargo, con el fiscal, con el nazi, con el otro sí que estaba viendo una representación de alguien real, histórico. De este estaba viendo a Rami Malek, haciendo un papel de médico. Rami Malek. Pero no le he visto rasgos de la personalidad de que me vendan que es una persona real, que hoy existió, ¿sabes? Luego, al final, es un borracho, ¿no? Un borracho, es un alcohólico. Y ahí sí como que hay un ramalazo de personalidad, pero durante toda la película no me lo ha parecido.
También es verdad que la he visto Rami doblada, entonces no sé si Perdón. también el doblaje hace mucho por eso. Hay una cosa en el doblaje extraño en esta película, y es que hay momentos en los que se le va el acento al que traduce a Russell Crowe. Se le va al francés, no sé, no siempre tiene el mismo acento alemán. Es una cosa un poco extraña. Puede ser. Pero sí, nada más. Pues bueno, no me ha sorprendido. Creo que bastante olvidable para mí, esta película. Creo que si la llego a ver en casa me hubiera dormido una siesta descomunal. Pero bueno, mola que me hayan refrescado un poco el tema porque, como digo, seguramente me vaya a obsesionar. Me haya gustado la película o no, me voy a obsesionar igualmente y voy a refrescar un tema histórico que no lo tenía muy fresco. Ese es mi take. He de decir una cosa, y es probable que el actor de doblaje que dobla a Russell Crowe en este caso haya tenido como 5 minutos en los que le han dicho, oye, que el personaje es con acento alemán. Y entonces a partir de ahí lo ha tenido que hacer. Que no digo que haya tenido ni el sueldo ni el tiempo de preparación de Russell Crowe, por supuesto. Entonces, bueno, en su defensa diré eso. Pero es verdad que había momentos en los que, no sé si tú lo notaste, pero yo se le iba al francés. Era como de repente hablaba así. Y yo, en un momento, esta persona. No sé. Puede ser, pero ya digo, o sea, no sé, creo que el estándar que tengo cuando alguien tiene que imitar acento de otro lado en el doblaje, ese listón lo tengo como muy bajo, ¿no? Ya, Entonces me pareció que estaba suficientemente bien, porque se han ya. hecho verdaderos crímenes Sí. en este ámbito, ¿no? En el mundo del doblaje. Muchos de ellos con razón por lo que dices, ¿no? Del problema que hay con los tiempos de preparación y demás. Pero sí, me pareció suficientemente bueno como para no sacarme. Y me gusta mucho que en tu vídeo hablas un poco del mensaje que hay ahí al final, que en el mío Mm. yo hay un momento que digo, hay ahí un tema que habla, ¿no? Que luego podemos debatir. Y Sí, yo es lo que que yo pasa es creo que es que lo en más lugar, interesante de esta película, más claro, allá del evento histórico que cuenta, por supuesto, pero ese mensaje de advertencia y un poco que viene desde el principio, lo que tú has dicho de la empatía que te dan los nazis, es que realmente te están enseñando que no eran monstruos que no podemos entender de ninguna forma cómo habían llegado ahí, que eran personas que utilizaron el odio para llegar al poder y hicieron atrocidades, y que eso no es exclusivo de ese grupo de personas que eliminamos y ya no existen, sino que podría volver a pasar en cualquier momento. Y es por eso que yo creo que los humanizan no para decir, ay, mira, pobrecito, son personas, sino para advertirte de, oye, que no eran alienígenas que vinieron de repente y estuvieron 10 años y ya esto no vuelve a pasar, sino que pueden estar todavía. Pero al final te lo lanza a la cara, porque al final literalmente el personaje protagonista te lo escupe, literalmente. Pero sí, yo creo que por ahí la película tiene un mensaje bastante concorde a cómo puedo llegar a pensar. sí, sí, sí. Y yo por eso justo en mi vídeo lo menciono eso es como la parte que da para debate y luego me dedico a relatar un poco así momentos de la película que a mí me gustaron y demás. Em, Respecto a lo que dices del Rami Malek, estoy totalmente de acuerdo y, o sea, en mi vídeo creo que no lo expreso bien porque digo como el papel que le encaja, o sea, lo que me refiero es que estoy totalmente de acuerdo que Rami Malek siempre hace el mismo tipo de personaje, ¿vale? Mm. Siempre hace de Rami Malek. Lo que pasa es que creo que justo encaja en el perfil, porque es como psicólogo, luego se ve en la película que era realmente, no era una persona mentalmente estándar, ¿no? Ujú. No estaba sano mentalmente del todo, ¿no? Entonces creo que una figura como la típica que interpreta Rami Malek, así como de una persona muy bizarra y demás, creo que encaja en ese papel que tuvo este personaje histórico de
el que coge confi con los nazis, ¿sabes? Sí, sí, al Entonces, final o el que sea, hace este acercamiento. entiendo entiendo la crítica a Rami Malek, pero sin embargo, a nivel interpretativo de quizás no tener esa flexibilidad como intérprete, pero sí creo que la película a nivel de casting hace buen trabajo porque creo que ese personaje típico de Rami Malek encaja en el perfil de este personaje, aunque no fuera él seguramente así, em, pero encajarme encaja. Mm. Sí, sí, lo que tú dices, que le da, o sea, yo en mi opinión es que le da demasiado, se lo lleva demasiado a su terreno y no intenta hacer la representación o ver qué hubiera pensado ese personaje en ese momento. A mí me faltó más de trabajo de actor que se mete en el personaje. Como si veo a Ujú. Russell Crowe con Sí, eh, no me sé el nombre, pero bueno, el nazi. Lo voy a llamar el nazi. Hermann Goering. Eh, ¿Cómo? Hermann Goering. Hermann Goering, perfecto. Y sí me parece que lo hace. De hecho, creo que hace un papelón Russell Crowe, pero bueno, es que Russell Crowe es Russell Crowe. Es que es muy Eh, bueno. es muy bueno y he leído una cosa esta tarde que era como, fijaos, o sea, si te parece buena interpretación, que es una interpretación en el que el 90% de la película está sentado en una silla, en una celda en la que no hay nada. O sea, es un actor que se sienta en una celda vacía y te hace un personaje. Sí, sí, es Y pensando en muy eso, loco. digo, es que es verdad que te lo vende de una manera, con la mirada, con cómo dice una cosa, como dice la otra. Es espectacular. Es espectacular la actuación de Russell Sí, Crowe en esta sí, película. es muy Me bueno. flipó, me flipó. Es Y muy luego bueno, que muy creo que bueno. es lo más interesante de la película, su personaje. Y creo que no lo exploran del todo bien, porque al final sí le dan grandilocuencia y le dan como la importancia que tenía de ser el segundo de Hitler, pero, pero le escurren al principio un poco el bulto, yo creo que para acercártelo más de lo que... Hace trampa la película al acercártelo, quiero decir. Porque escurre mucho el bulto de ser simpaticón, de echarse fuera lo de no, no, yo no fui, eso es Himmler. Hitler es el que yo no sabía nada. ¿Sabes? Y ya te pones serio cuando te ponen el montaje del holocausto, que es el real, y te ponen el montaje de imágenes del holocausto, y ahí es cuando la película te baja al suelo y te dice, espera, que esto es que esto es lo que pasaba, ¿no? Pero no sé, me parece lo mejor de la película, ¿verdad? Sí. Un pequeño inciso. ¿Tú no crees que el segundo de Himmler, tú no crees que un poco tenía esa posición por el nombre? No puede ser casualidad. O sea, ¿El el qué? segundo de Hitler se llamaba Himmler, ¿eh? No, pero el segundo de Hitler no es Himmler. Himmler es Pero, el general de los SS. pero ¿tú no crees que tenía ese puesto un poco por el nombre? Por el nombre sí, un poco sí. Ojo, ¿eh? Ojo a, Himmler. ojo Le a gusta el esto. nombre. O sea, Hitler, por Mm, favor. sí, Un sí. poco menos de descaro. Bueno, Em, de la película, ya digo, o sea, yo creo que la diferencia, puedo entender lo que dices de la falta de épica. A mí es verdad que las pelis así de juicio me meten bastante y el juicio me transmite, sí que me transmite suficiente épica. Sí que puedo pensar que es más documental de la cuenta, ¿no? Es un poco más de documental de la cuenta. no es Pero que, yo creo que no es que sea más documental de la cuenta, sino que la parte dramática no es tan interesante como lo que está pasando. Entonces, si tú te fijas, la historia dramática, aparte de lo que pasa históricamente, es el médico que intenta escribir este libro, intenta hacerse amigo del nazi y tal, y el tema de las cartas con la mujer de él, pero no le da la importancia a la película
como para que tú te intereses por esos personajes que estás viendo. A ti te interesa ver el problema moral de la cabeza de esas personas que se van a enfrentar a un juicio. Y ahí, pues, al final, son los juicios de Nuremberg. Tampoco no se pueden inventar nada. Entonces, se van a lo documental, se van a lo meramente fáctico. Y la parte de película, pues se te olvida, porque no es interesante. Te da exactamente igual el tema de las cartas, se te olvida que este tío está ahí porque lo que quiere es escribir un libro y lo único que quiere es que se junten, no para ver cómo avanza su relación, sino para sacar más datos de la moral de estos personajes. Y ya está. Y luego, pues sí, coincido contigo que es muy emotivo el momento en el que el traductor le cuenta su historia, pero, y no quiero que se malinterprete, es una historia más que hemos visto mil. Ya sabemos lo que pasó allí, ya sabemos lo horrible que fue. O sea, ¿qué me vas a aportar como película? Si ya todos lo sabemos. Y obviamente no está mal recordarlo, que eso se tiene que recordar siempre. Pero no me pareció lo suficientemente característica la historia de este soldado como para decir, ostras, qué interesante me ha parecido, ¿sabes? Pues uno entre 6 millones, ¿no? Sin menospreciar a ninguno de esos 6 millones. Pero no sé si me entiendes. Que no me pareció interesante. Ya, en cuanto a la película. parte meramente de película. Sí, lo puedo compartir. También es que, claro, o sea, justo el evento histórico es de muy alto calibre. Claro, ¿no? es que yo creo que ese es el problema de la película. Es fácil, o sea, el problema. es fácil que los juicios de Nuremberg eclipse la parte de película, porque los juicios de Nuremberg son una cosa muy, muy tocha, ¿no? Cuando A lo nivel más histórico. impactante de tu película y lo más interesante de tu película es un montaje de imágenes de la vida real que ya estaba previo a la película, Ya. pues claro, es que tu dramatización no ha funcionado, más allá de que Russell Crowe esté increíble. Sí, Pero puede bueno. ser, puede ser. Ya digo, o sea, me convence bastante tu punto. Sigo pensando en ese comentario que hago de típica peli que te despiertas de la siesta y la ves que la están echando y dices, esta del Russell Crowe, de los juicios de Nuremberg, esta estaba bien. Y te quedas ahí, pero sí de este género que tanto nos gusta no está en el top de lo que hemos visto. Estoy de acuerdo. Y respecto a la parte Parece que me ha gustado menos de lo que me ha gustado, que yo pasé un buen rato en el cine, en el sentido que me interesó, me conmovió, me revolvió el estómago y creo que pensé, o sea, hice el ejercicio que la película quería que hiciera, que es pensar en este dilema, ¿no? De, bueno, estas personas que están juzgando, no son, o sea, son personas reales, tal, o sea, toda esta cosa que la película te intenta contar. O sea, que al final la película funciona, está bien, y la disfruté dentro de lo que se puede disfrutar, ¿no? No me parece un completo desastre que no hay por dónde cogerla. Que muchas veces me centro en criticarla y parece que es que la película ha sido desastrosa, pero no, o sea, nada más. No, está guay. La figura del fiscal también está bien, ¿no? Ahí al principio de la peli, cuando te explica el por qué es necesario hacer el juicio, esa parte también mola bastante. A nivel de. Yo también reflexioné bastante sobre eso. Y claro, eso es como justo al principio, y desde ahí ya seguí muy adentro. Y nada, respecto a la parte final, ¿no? De ese mensaje que lanza, en realidad es que está bastante claro. O sea, yo creo que la peli es bastante buena representación de. Sí, a ver, yo De ahí eso. opino una cosa que no sé si lo hemos hablado ya alguna vez con alguna película de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, que hay una serie que se llama The Man in the High Castle o algo así se llama, que es como que le da la vuelta a la Segunda Guerra Mundial y es cómo sería el presente o cómo sería Estados Unidos si hubieran ganado los alemanes la Segunda Guerra Mundial. Hace ese ejercicio de, bueno, pues son todos nazis y no sé qué. Y llega un punto que reflexiona y dice, joder, como está ahora mismo actualmente el mundo, todas las películas estadounidenses
que te venden heroicamente cómo Estados Unidos derrotó al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, en plan de, ¿quién perdió la Segunda Guerra Mundial realmente? Porque tal y como estamos ahora, con el loco naranja en el gobierno, es como, bueno, este tío... no sé Sí, yo o qué decirte. sea, lo de la zanahoria diabólica es bastante increíble, o sea, Claro, y eso es lo que la película... O sea, yo entiendo que la película va por ahí, cada uno lo puede coger un poco como quiera, ¿no? Porque a lo mejor alguien de aquí de España dice, sí, el Pedro Sánchez es el nuevo Hitler. O sea, que cada uno lo va a coger como quiera cogerlo, como se cogen estas cosas siempre. Pero yo creo que la película va un poco por ahí, en el sentido de cuidado que que no nos hemos librado. Que aquí la gente con ansias de poder es la gente con ansias de poder. No sé si tú tienes sí. algún take más. Es que no hay take. O sea, en el sentido de que yo es que opino que es una realidad, pero que no es esta peli la que lo ha descubierto. O sea, te quiero Sí, decir, ¿no? y Claro. parece que se acabó con el nazismo y se acabó con todo, pero el nazismo no era lo único que había. O sea, aquí precisamente en España somos un claro ejemplo que es después de la Segunda Guerra Mundial, aquí la cosa siguió calentita, ¿no? Con el fascismo. Y ahora, pues, es un poco la corriente, es un poco lo de siempre. Yo a ti te lo he dicho alguna vez, que muchas veces, yo creo que la política mundial es muchas veces un péndulo, ¿no? Hmm. Y entonces ahora estamos en ese momento en el que los reaccionarios y los rebeldes es una postura de extrema derecha. Y tú te vas a 10 años atrás, y ahora voy a ejemplificarlo con la política española, porque es lo que más de cerca me toca. Y hace 10 años, pues en las plazas se gritaba PSOE, PP, la misma mierda es. Ujú. Y la reacción de aquel momento, pues fue una revolución colectiva. Y ahora han pasado 10 años y ves noticias tanto de PSOE y PP y tu respuesta es, pues la misma mierda es, ¿no? Porque unos están gestionando la Dana como el culo porque tenían una cita, haciendo trapicheo y ganando dinero con la salud de la gente, y del otro lado, pues están de puteros Lo de siempre. totales. De nuevo, es lo de siempre. Y creo que la diferencia es que hace 10 años la reacción fue una revolución colectiva en las calles y demás, pero a día de hoy, pese a estar todavía mucho más conectados, las redes sociales han trascendido a un punto mucho más individualista, donde la reacción viene a partir de ciertos creadores de contenido que cada uno de manera individual consume, y ahora el nuevo tipo de reacción es otra cosa, ¿no? Es la misma reacción, solo que la principal diferencia que yo veo es que ahora es mucho más individualista, mientras que en el 15M fue mucho más colectiva. Porque yo creo que toda la gente, todo esto que se dice de la gente joven que está tomando ciertas posturas políticas, viene un poco de ese consumo masivo de vídeos cortos en formato vertical, que se consumen de una manera mucho más individualista. Sí, a Hasta, ver, o hasta, hasta sea, aquí mi análisis político en el podcast de cine. estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, creo que también si te sales un poco de ahí y lo miras un poco desde fuera, se puede analizar las cosas de manera mucho más simple. En el sentido de cómo está la actual y que al final, pues la política es como las grandes empresas funcionan con marketing, y ahora pues el que está ganando la batalla del marketing es uno, y ya veremos cómo hacemos para que la batalla del marketing la gane el otro. Lo que pasa es que cuando la gana uno,
pues pasan ciertas cosas y cuando la ganan otros, pues da un poquito más de miedo. Entonces, el que está ganando ahora, pues da un poquito más de miedo, porque al final, pues bueno, es como, no pasa nada. Hay mucha gente que dice, man, es que la gente, la izquierda exagera mucho con la ultraderecha. Bueno, es que nosotros cuando estuvimos en Alemania, en el Museo de la Gestapo, y va a sonar exagerado, pero veíamos, o sea, era la Gestapo, ¿no? Era como un antiguo cuartel de la Gestapo y entonces aprovechaban ese museo, ese espacio para explicar el surgimiento del partido nazi y te explicaban simplemente la historia de cómo surge y cómo triunfa y cómo ganan las elecciones. Y nosotros íbamos leyendo cómo iba cada cosa, como, pues, este periódico defendía tal, no sé qué, y se ponen los pelos de punta porque dice, es que eso está pasando literal, o sea, letra por letra, con la misma reacción por parte de la izquierda que recibe en la contrarreacción por otra parte de soy uno exagerado, esto no es así, no sé qué, tal, y al final se lleva, pues espero algo que no llegue nunca más y que podamos pararlo antes. Pero bueno, quizá desde este altavoz que tenemos de podcast de cine de Al salir de sala, pues bueno, pondremos nuestro granito de arena, pero Sí, claro, o sea, sí funciona. todo es político. Mm. Bueno, el cine mucho, porque el cine de hecho es una herramienta política, Claro, pues, en claro. muchos sentidos. Y eso se ve para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque hay películas que pues no han hecho muy bien, pero bueno. Para eso está James Cameron haciendo Avatar, para darnos un mensaje de esperanza y colectividad. Y colectividad de que también podría pasar que un solo ser humano se vaya a otro planeta con seres azules y se alíe con ellos para destruir a la humanidad. Sí, sí. Es que el otro día leía y decía, tú fíjate que el protagonista de Avatar es un tío que traiciona a toda la humanidad, a su especie, porque el tío ve a unos bichos azules de 3 metros y dice, pues yo le daba. Y traiciona a toda la humanidad por eso. Pues ya está. Así un mensaje de amor a todas luces. Mm, Eh, pues ya está. Eso ha sido todo por este capítulo. mm. Así que, por favor, no olviden que hay que ir al cine.